Vamos abriendo la tertulia de este viernes, que es 12 de junio de 2020. Por orden alfabético, los saludos van para Alejandro Aval primero. Alejandro, buen día. Buen día, Susana, Emiliano, Juan y Gonzalo, que ya hablé un ratito antes por otra cosa. Juan Grompone, buen día. Buen día para todos. Susana Mangana, ahora sí, apareció el nombre mencionado por Alejandro, es ella que otras veces nos ha acompañado, hoy está otra vez como invitada. Buen día, Susana. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Y por último, Gonzalo Pérez del Castillo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, bienvenidos todos, bienvenida Susana. Vamos al primer tema. El canciller Ernesto Talvi sostuvo ayer que su salida del gabinete no tiene plazo y dependerá de las necesidades que tenga el país. Talvi se reunió ayer en la tarde con la bancada de su sector, Ciudadanos, para ponerla al tanto de sus planes, teniendo en cuenta toda la polvareda que se había levantado en las horas anteriores. Al terminar el encuentro, dio detalles de la reunión que mantuvo el martes con el presidente Luis Lacalle Pou, en la que le planteó la posibilidad de dejar el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en forma ordenada y progresiva. Explicó que su decisión se fundamenta en que, con la situación sanitaria del país bajo control y la tarea humanitaria de Cancillería vinculada a la pandemia casi concluida, la crisis económica y sus repercusiones sociales pasan a ser los desafíos fundamentales que el país debe enfrentar. Y en ese escenario podría ocurrir que él fuera más útil para el gobierno en otro lugar, no confinado en la Cancillería, sino conduciendo directamente a su grupo político. Hablamos con el presidente de la posibilidad de jugar un rol distinto en la coalición para justamente poder liderar este espectacular equipo que tiene Ciudadanos a nivel ejecutivo, técnico y legislativo, y poder contribuir de mejor manera a las decisiones complejas que se nos vienen y a la calidad de esas decisiones. No pusimos tiempos, fue simplemente una conversación privada entre ambos y manejando la posibilidad de que yo, dentro de la coalición, jugara otro rol. Es todo, por ahora soy y voy a seguir siendo el canciller de la República. Talvi evitó especificar cuál será el lugar que ocupará una vez que deje la Cancillería y además sostuvo que su relación con el presidente Lacalle Pou es excelente. Gonzalo, tú querías hablar de este tema. ¿Cómo analizaste las explicaciones de Talvi? Bueno, en primer lugar yo quiero decir que lo que voy a analizar no voy a juzgar a Ernesto Talvi, a quien conozco su familia, hemos tenido relación social, lo considero una persona inteligente y además que tiene esa capacidad de expresar sus ideas con absoluta claridad y contundencia. Pero sí quiero juzgar el hecho, y el hecho me ha dejado desconcertado. En primer lugar, porque yo no creo que un canciller deba anunciar una renuncia. Es decir, si tú estás en condiciones de renunciar o sentís que tenés que hacerlo, lo mejor es que lo hagas de una vez por todas. El hecho de anunciar una renuncia lo debilita a él, debilita a la coalición, debilita al país innecesariamente. Así que no entendí esa forma de proceder con este anuncio que no se sabe además si puede ser mañana, si puede ser dentro de un mes, si puede ser a fin de año. Eso mismo decía más temprano el senador Tabaré Viera, del sector Ballistas del Partido Colorado, cuando lo entrevistábamos acá en Perspectiva. Sí. La otra cosa que no me quedó clara es cuál es el rol que él pretende jugar a futuro. Porque él ya tiene uno de los roles más importantes en un gobierno, que es ser el canciller. Él dice, la pandemia ya casi terminó, lo cual es muy discutible, pero y lo que es importante ahora es la economía y la sociedad y todo lo que él puede aportar en ese campo y sus relaciones con el mundo, por sus contactos. Bueno, siendo canciller está en una posición envidiable para hacer eso. No hay muchos puestos más importantes en este gobierno de coalición que el ser canciller. Y me parece que él desde ahí puede aportar todo lo que tiene para aportar. Él dice que él se está sintiendo, cosa que tampoco entendí,
Por eso digo, no fue claro lo que dijo. Yo estoy jugando de puntero izquierdo y él quiere ser director técnico. Pero él no puede ser director técnico porque ya hay director técnico. Ni puede jugar en todos los puestos porque ya hay otra gente designada en los otros puestos. Él habló de economía, de social, de turismo. No, a ver, yo estoy de acuerdo contigo, Gonzalo, en que las explicaciones dejaron agujeros por todos lados, pero me parece que la imagen del director técnico él la manejaba para su sector, ¿no? Que él como representante de su sector en el gobierno está jugando un papel, pero él querría ser el director técnico. Le parece que sería más útil siendo el director técnico de ese equipo, del suyo, digamos. Bueno, yo eso tal vez lo interpreté mal. Sí, pero es que... Pero así mismo, el equipo de la coalición es uno solo. No hay dos equipos en la coalición. Si la interpretación tuya es correcta, tampoco lo entiendo mucho porque no puede haber dos direcciones técnicas de un equipo que está en la cancha y está jugando un partido importante. Entonces, está bien, si es así, perfecto. Y después, yo diría que otro tema que me sorprendió es que él dice, bueno, pero yo puedo decir ciertas cosas que el presidente no puede decir. Está alterando el orden de las cosas. Lo que puede pasar es que un canciller diga algo y que después, supongamos, el canciller dice que el señor Bolsonaro es un fascista. El presidente Bolsonaro se enoja, lo llama al presidente y el presidente puede decir, bueno, el canciller estaba molesto por él. Y entonces y lo que queda es lo que dice el presidente, no lo que dice el canciller, porque hay un orden de subordinación ahí. Pero no puede ser al revés. No puede ser que el presidente diga una cosa y después el canciller salga a contradecir lo que dice el presidente. Eso no funciona así, funciona al revés. Entonces, esa parte tampoco la entendí. Entonces, repito, conozco bien a Ernesto Talvi, y lo aprecio, y sobre todo por su calidad de ser muy claro y de ser muy contundente. Confieso que la entrevista de ayer me dejó desconcertado. Susana, tú también eras de las interesadas en hablar de este asunto en la mesa de hoy. Después vamos con Alejandro y con Juan también, pero a ver, Susana, ¿tu primer comentario? Bueno, primero que nada también comparto con Gonzalo, buenos días a todos en la mesa, compañeros. Sí, comparto el desconcierto y sobre todo que no se entiende, que llama poderosamente la atención que habiendo puesto tanto cuidado, tanto esmero en elegir al gabinete en Cancillería y sobre todo que él parece haber sugerido su propio nombre para dirigir la Cancillería, tan solo a 100 días de hacerlo y con una gestión que hasta ahora, producto de lo que ha sido la emergencia y la necesidad de atender las necesidades de los uruguayos en el exterior, lo cual le ha traído mayores créditos y rédito a la figura de Talvi, quiera él irse, pero además como de una manera un tanto ambigua, vaga si se quiere, no me voy pero no sé cuándo, lo hemos dialogado y esto evidentemente para mí demuestra una vez más como cierto desprecio, diría yo, de la figura de Talvi, que ya me llamó la atención, Emiliano, durante su campaña, cuando todavía era candidato a la presidencia, porque recuerdo muy bien su frase en las redes sociales de vamos a dejar la diplomacia del cóctel. Y hoy nos habla, en la entrevista de ayer que miramos, por ejemplo, en Canal 12, él hablaba de que tiene un equipo formidable. Bueno, esos profesionales a los cuales él elogia hoy ya estaban también en esa campaña electoral. Yo me sentí bastante tocada, digo la verdad, porque durante muchos años he estado vinculada a Cancillería de una manera u otra, sigo siendo instructora y tutora para diplomáticos uruguayos y me parece que hay un buen know-how, que hay un buen hacer y me pareció sorprendente esa declaración, tanto en la campaña como ahora, decir, bueno, quiero estar en otro sitio, quiero estar en otra cocina de la política, desmereciendo lo que es el rol de un canciller y de un ministerio de Relaciones Exteriores que dirige la política exterior de un país pequeño como es Uruguay y que tanto necesita de una eficiencia en la gestión de su política exterior. Sí, él da una explicación públicamente y por otro lado trascienden otras razones. Hay una nota en el diario El Observador que repasábamos temprano que es muy elocuente en ese sentido, ¿no? En cuáles serían otras causas que están detrás de este paso, entre ellas el haber sentido más de una vez que faltaba sintonía con el presidente de la República y hasta con el gobierno. Por ejemplo, se señala en el artículo que
Él comentó a gente cercana que todas las operaciones estas de repatriación de uruguayos e incluso el propio corredor humanitario para el crucero Greg Mortimer no tuvieron de parte de las autoridades de otras instituciones del gobierno el apoyo que él quería. Por ahí habría entonces más motivos, pero sigamos por ahora examinando, bueno, lo que se escuchó ayer. Juan, te escucho a ti ahora. Bueno, a mí, a diferencia de los compañeros, no me interesaba este tema y creo que ha sido suficientemente discutido. Me consta. Pero de todas maneras quiero decir algo que es distinto de lo que se ha dicho. A mí me resulta claro que Talvi entró en colisión con el presidente por el tema de Venezuela. Es decir, es claro. Es decir, piensan distinto. Es decir, el presidente piensa que hay que declarar que es una dictadura y Talvi, con muy buen criterio, yo estoy de acuerdo con él, no quiere decir eso porque no es lo que corresponde a un canciller. ¿Qué es lo que sucede? No veo por qué el presidente y todo el conjunto de la coalición está tan preocupado de decir que Venezuela es una dictadura, pero se olvida de Cuba, de Nicaragua o de China, ¿no? Es decir, se olvidan de eso. Eso no son dictaduras, de eso no se habla, de eso no es necesario hablar. Por supuesto, como es notoria esa disparidad de criterio, se ha respondido que lo que sucede es que Venezuela pertenece al Mercosur y que la cláusula democrática es lo que está en juego. Y es decir, diciendo que no tenemos una cláusula democrática con Cuba, con Nicaragua. Sí, ese es un argumento que manejan quienes dicen el caso de Venezuela es particular, por eso se lo tiene en la agenda política uruguaya de esa forma tan relevante. Exactamente, eso es una pura chicana, es decir, es una pura chicana. Bueno, en definitiva, yo estoy convencido que las relaciones entre países son económicas y no ideológicas. Es decir, no solo estoy convencido que tiene que ser así, sino que además estoy convencido de algo más, que la base de la sociedad es la economía y que por lo tanto esa es la relación fundamental que tenemos que tener siempre. De modo que, como conclusión, yo lo que veo es que la calle y la coalición ha demostrado ser tan ideológica como el Frente Amplio. Lo han criticado 15 años por razones ideológicas, por introducir la ideología en las relaciones internacionales, y ellos han caído exactamente en el mismo criterio, simplemente de signo opuesto, nada más. Alejandro, ¿a ti sí te interesaba el tema? ¿Qué temperatura tenía para ti este asunto? Bueno, lo que pasa es que ya he oído tanto sobre este asunto en estos 2 días que queda poco por decir. Hoy de mañana tú has hablado bastante del tema incluso tuviste la entrevista con Tabaré Viera, la que oí muy atentamente. Y bueno, al final a mí me parece que puede haber un pequeño cortocircuito con la presidencia y quizás alguna cuestión de ese tipo, pero me parece que tiene que ver más que nada con la interna del propio partido de Talvi, ¿no? ¿Verdad? Creo, no estoy muy seguro, que lo que Talvi pretende es volver a retomar el control de su partido, cosa que no puede hacer, la verdad que no lo puede hacer desde la posición de canciller, no solo porque, bueno, no es muy cómodo para un canciller intervenir en la política interna de un partido, sino porque además no debe tener mucho tiempo. Entonces, me parece que ese es un factor fundamental. Han habido algunos cortocircuitos bastante conocidos ahí adentro, y creo que su pretensión además trasciende la de dirigir el Partido Colorado. Creo que su pretensión a largo plazo es cumplir con aquel objetivo que lo invitó a seguir Jorge Valle, es decir, terminar siendo en algún momento el presidente de la República y conducir los destinos del país. Entonces, esto más bien me parece que va por ese lado. Y bueno, quizás ocasionalmente pueda haber habido algo que lo impulsara a decidirse en algún intercambio, yo qué sé, sobre esto de Venezuela, que no creo que sea muy importante, porque en el fondo lo que dijo coincide con lo que piensa la calle y pensamos muchos. O sea, no lo dijo con la palabra dictadura, pero dijo lo mismo. Y además insistió que era lo mismo. Así que no creo que sea demasiado ese tema. Sí, en cambio, aparte de alguna pequeña controversia que puede haber tenido por la designación del embajador en la Argentina, o cuestiones por el estilo, yo lo que creo es que es más que nada la necesidad que siente él de inmiscuirse en la política interna y proyectarse más hacia el futuro dentro de su propio partido. Creo que sí, es eso. De todos modos, claro, la pregunta es ¿por qué ahora, no?
estas limitaciones que iba a tener a esos efectos desde el cargo de canciller estaban clarísimas antes de que asumiera. Así es. Y bueno, sí, puede ser eso que decís, es verdad, pero al mismo tiempo ahora se han planteado 2 o 3 episodios, alguno muy singular que todos hemos prestado atención la semana pasada, o hace unos días por lo menos, el intercambio con el hijo de Sanguinetti, y algunas otras cuestiones que quizás uno no las conozca más en detalle, y que es bueno haberlo impulsado a asumir que tiene que ocuparse del partido, porque a él lo que le interesa, supongo, es asumir en definitiva la conducción del país en un próximo periodo de gobierno, o por lo menos en algún futuro no demasiado lejano. Aprovechemos para recordar de qué manera describió ayer, por ejemplo, en la entrevista en Telemundo, cómo están las cosas adentro del Partido Colorado y cómo está su relación con Julio María Sanguinetti. Cuando le consultaron sobre si justamente no le había molestado que el presidente de la calle Pou negociara la ubicación de figuras de ballistas en el gobierno directamente con Julio María Sanguinetti, respondía esto. Yo le dije al presidente que como con el doctor Sanguinetti tenemos claramente diferencias de ver, entender, sentir la política y una cultura política distinta, no siempre fáciles de congeniar. Yo le dije al presidente, prefiero que negocies tú bilateralmente con el doctor Sanguinetti y nosotros nos hacemos cargo de lo nuestro. Punto. Y me parece perfecto que lo haga, pero también es claro que nadie puede comprometer nada en nombre del Partido Colorado si no tiene el aval de Ciudadanos. ¿Usted le parece que fue un un error promover al doctor Sanguinetti como secretario general del partido? Lo dije que si tuviera que volver a tomar esa decisión, probablemente no la haría. Gonzalo, volvemos contigo. Sí, no, yo quiero ver a ver si lo puedo estimular un poco a Juan para que se interese por el tema con respecto a lo de Venezuela. Que se olvide de Beethoven. ¿Ah? Sí, sí, él está demasiado metido con Beethoven. Yo estoy de acuerdo con Beethoven también, aviso. Bueno, va a haber telegramas sobre Beethoven, pienso. Yo creo que la posición que adopta Talvi, y yo creo evidentemente que en relaciones internacionales hay que ser muy cuidadoso y no andar adjetivando. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, la posición que había adoptado en la última etapa el Frente Amplio con respecto a Venezuela era muy ambigua, porque el Uruguay estaba por un lado en el mecanismo de Montevideo y por otro lado con la concertación con los europeos. Ahora, no se puede estar en los dos lados, porque tú podés decir que este gobierno es legítimo o este gobierno no es legítimo. Si tú decís que el gobierno es legítimo, como dice el mecanismo de Montevideo, entonces no tiene sentido pedirle que hagan elecciones anticipadas. Si tú consideras que las elecciones por las cuales Maduro retuvo el poder fueron ilegítimas, entonces sí tenés todo el derecho de decirle, mire, vamos a ponernos de acuerdo, vayamos a un diálogo para hacer elecciones. La posición del Frente Amplio era muy ambigua. La posición que tiene esta Cancillería, me parece a mí, lo califiques de dictadura o no, que yo estoy de acuerdo contigo, eso no es lo fundamental, y yo personalmente, si estuviera en esos lugares, tanto de presidente como del canciller, no estaría adjetivando a un gobierno con el cual sigo manteniendo relaciones diplomáticas. Porque otra cosa es romper relaciones diplomáticas, entonces decir lo que querés. Pero si tenés relaciones diplomáticas, no es necesario, no es indispensable andar calificando y adjetivando. Y con respecto al caso de Nicaragua y Cuba, tú mismo lo dijiste, Juan, y China, es decir, ellos no firmaron ningún acuerdo de democracia liberal y con principios republicanos, entonces no hay nada que reclamarles. Ellos tienen su propio sistema de gobierno y bueno, tú puedes tener relaciones diplomáticas o no, pero ahora a alguien que entró, y sobre todo por la forma en que entró Venezuela al Mercosur, porque supuestamente en Paraguay había sucedido algo que era ofensivo a la democracia, tú le podés reclamar, decir, bueno, ¿entendés los reclamos? ¿Te interesa más el tema ahora o no he sido exitoso? Juan, brevemente, la respuesta tuya, aunque sea breve. No, me interesa, me deja de interesar lo mismo. Creo que lo que hay que tener en cuenta que
hay una eminencia colorada detrás de todo esto que seguramente también incide. Y creo que la coalición, el problema que tiene es que tiene dos aspirantes a presidentes que en lugar de esperar al tercer año o al cuarto año, ya están empezando a hacer campaña electoral. Creo que ese es el gran problema. Es decir, la coalición se empezó a desarmar porque tiene dos candidatos a presidente. Tal vez tres, capaz que la eminencia colorada también se siente capaz. A ver, ese Juan, ese para ti es un motivo en la decisión de Talvi. No sé si es un motivo o es que un serrucho que hubo por ahí, ¿no? Que se le serrucharon el piso. No, pero tú hablabas de candidatos. Para ti es preocupante para Talvi, puede ser preocupante para Talvi que Manini y Ríos corra con tanta libertad mientras él sigue aferrado, condicionado por el cargo de canciller, por ejemplo. Yo pienso que sí, que como aspirante a la presidencia, a la futura presidencia, es un problema, ¿no? Evidentemente, le está ganando sacando mucha ventaja. A ver, ¿quién sigue? Pero es lamentable realmente. Juan, ¿Qué, Gonzalo? Que estoy de acuerdo con Juan en eso. No, es Le Alejandro. está sacando mucha ventaja el no poder ocuparse directamente de esto, ¿no? Susana. Yo quería comentar que, bueno, evidentemente parece que tiene ansias de volver a ser plenamente, 100% el líder de su sector, porque evidentemente tiene la carrera presidencial por delante. Recordemos que es un hombre que no estaba en la política, es lo que se suele llamar un outsider, un hombre que viene del mundo académico, que gozaba y goza de un buen reconocimiento a nivel nacional, internacional, por su tarea como economista al frente de Ceres, pero que evidentemente él ayer volvió a insistir porque le preguntaron si tiene cintura política y dijo no, en algunos aspectos no tengo ninguna cintura política. Y yo creo que él también en la Cancillería, bueno, debió haber pensado esto antes de asumir el cargo, porque evidentemente el ser ministro de Relaciones Exteriores implica hablar por todo el país, mostrarse en foros multilaterales. Yo coincido con Gonzalo en que no debe y no puede un ministro de Relaciones Exteriores andar adjetivando o con términos que evidentemente comprometen a toda la nación, con lo cual eso yo creo que lo sabía bien, pero quizás no calibró qué tan difícil es la gestión de una Cancillería donde, por otra parte, si bien él dejó entrever en sus entrevistas recientes que quizás no tuvo todos los apoyos que hubiera querido de parte de las distintas instituciones comprometidas, creo que todo el tema de la repatriación de varados, de uruguayos en el exterior, Greg Mortimer y demás, a nivel interno de Cancillería, fueron limando asperezas con aquellos otros que se sentían incómodos con la llegada de Talvi porque había tenido esos entredichos también en la campaña electoral. Es decir, se lo empezaba a apreciar, pero 100 días no son suficientes para arrancar ninguna administración y sobre todo con una condición como la que está viviendo el país y la región de la pandemia sanitaria, con lo cual se hubiera esperado un año y medio por lo menos antes de que hubiera pretendido abandonar el cargo. Quiero decir, entiendo lo que está diciendo Juan y creo que sí que le puede las ganas de hacer política porque está en carrera presidencial y esa es su meta, no ser ministro de Relaciones Exteriores, pero bueno, eso es a lo que se comprometió desde el momento en que asume la coalición y sobre todo asume la Cancillería. Gonzalo. ¿Puedo intervenir otra vez? Sí. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice Susana. Aparte, me parece que es inaceptable que las ambiciones personales de tal o cual persona, políticas, lleven a que tú, después de 15 años de un gobierno que ellos consideran de oposición, como el Frente Amplio, se llega a tomar el poder, se ocupan cargos absolutamente claves, como es lo de ser canciller de la República, y que tú a los 100 días ya estés pensando de vuelta en tu ambición, que vas a cumplir tu ambición dentro de 5 años. Bueno, él no lo plantea así, ¿no? En su explicación pública, él no habla, en su explicación pública él no habla de su futuro político, su liderazgo, su eventual candidatura presidencial. Él lo que dice es que como líder de Ciudadanos, si puede ejercer plenamente como líder del Grupo Ciudadanos, va a poder aportar más al gobierno de coalición a la hora de enfrentar desafíos económicos y sociales. No puede, pero igual yo estaba contestando a lo que dijeron Alejandro y Juan, de que esto es una cuestión interna del partido, del poder, lucha por el poder, etcétera. Y yo creo que tú tienes todo el derecho a hacer política y todo, pero cuando te llega el momento, sobre todo te llega el gobierno, y tú tenés
cargos de esa responsabilidad, y ni hablar del momento en que estamos viviendo, que uno pueda estar tomando en cuenta esas consideraciones. Yo creo que tenés que postergarlas por lo menos por 4 años. Y después tendremos la campaña electoral y tú ya verás lo que haces. Y al interno de tu coalición harás todo el trabajo que corresponda de convertir más gente, de atraer más gente, pero no ahora y no a los 100 días de haber asumido la Cancillería, porque además no da una buena imagen. La gente se debe estar preguntando qué fue lo que pasó con este canciller que había salido al mundo con 2 o 3 actuaciones realmente descollantes que tuvo con esto de Greg Mortimer, y dio la vuelta al mundo eso. ¿Qué pasa que este hombre se va? ¿Cuál es la señal que da para la fortaleza de un gobierno que está recién empezando y con tantas dificultades? Muy brevemente, Juan, Sí, Emiliano, oíme, Gonzalo, se trata de que tú estás diciendo que no es bueno que haya resuelto en base, bueno, llamémosle a sus, dijiste algo así como ambiciones políticas, lo que ha propuesto de retirarse de la Cancillería. Pero yo lo que dije fue, no dije si fue bueno o si fue malo, lo que dije que para mí se iba por eso, Claro. Que no es lo mismo. Gracias, Juan, por coincidir. Claro, es clarísimo. Lo que pasa es que le salió un competidor muy fuerte, que fue Manini. Se dio cuenta desde la Cancillería que tenía un competidor muy fuerte que estaba haciendo campaña todos los días. Para terminar... Pero este no es el momento de estar compitiendo contra tus futuros rivales dentro de 5 años. Este es el momento de estar formando gobierno, y estamos ante una situación muy delicada. Y además el Uruguay no le ha ido mal hasta ahora. Hazlo Manini. Lo ha hecho muy bien. Entonces no es el momento de estar pensando en cómo vas a salir con Manini y Ríos dentro de... Bueno, y lo digo de vuelta, tú estás pensando que eso no está bueno, que no debería haberlo hecho, pero yo lo que digo, y Juan, y creo que dice lo mismo, es que lo hizo por eso. Si está bueno o malo es otro tema. Bueno, hoy... Yo empecé diciendo que yo no iba a juzgar a Ernesto, pero los que lo están juzgando son ustedes. Yo estoy respondiendo a lo que ustedes están diciendo. Bueno, si lo hizo por eso, bueno, no me causa una buena impresión. Emiliano, un apunte breve, ¿puedo Susana? decir algo? Sí, hoy creo que estamos 2 y 2. Tenemos a Alejandro y a Juan, y tenemos a Gonzalo. Gracias, Gonzalo, por el apoyo. Yo entiendo eso, que está compitiendo contra sus otros contendientes en una carrera electoral que la está adelantando. Y me preocupa también saber, en caso de él salir de la Cancillería, que yo ahora creo que no queda otra que evidentemente su salida. Yo si fuera, me animo a decir, nunca suelo decir esto tan tajantemente, o casi nunca, pero si fuera el presidente actual, decidiría que evidentemente tengo que poner a un reemplazo. Ahora, si su sector va a seguir, si Ciudadanos va a seguir gobernando la Cancillería, sí o no, es la gran incógnita. Por otro lado, también comprender que, a ver, no estamos en carrera electoral, justamente están en una coalición, y esto demuestra las fracturas, demuestra las grietas que se pueden ir agrandando si Manini y Ríos, como Talvi, siguen acelerando al caballo para llegar a la meta, ¿verdad? Y eso me preocupa también ahora, cómo se va a leer entre líneas en el Partido Nacional, pero qué medidas va a tomar la calle Pou para frenar esta carrera electoral, que yo creo que evidentemente 100 días no eran suficientes, y sobre todo porque él aceptó un cargo que él mismo propuso para sí desde el momento en que no iba a formar parte del equipo económico del presidente. Nada más. De los mensajes de los oyentes, elijo 2 para terminar. Uno que hace notar que, según ha trascendido en su entorno, con sus dirigentes cercanos, Talvi ya hablaba de esta posibilidad el mes pasado, ¿no? O sea, cuando no se había llegado ni siquiera a los 100 días del gobierno. Segundo, el planteo que hace este oyente, que creo que es Gustavo, que dice: ¿oí mal o ahora el presidente tiene que lidiar con 6 partidos? Es interesante la bromita, entre comillas, del oyente, porque dejando de lado valoraciones, dejando de lado en qué posición del escenario político se ubica cada uno, parece bastante claro que hoy el Partido Colorado no funciona como un partido, ¿no? Y que lo que quiere hacer Talvi es liderar a su grupo, a Ciudadanos, etcétera, etcétera. Entonces, como que es una pieza más, un engranaje más, un engranaje por sí solo, mientras por otro lado estaría el engranaje Ballistas de Sanguinetti, ¿no? Y de esa manera, efectivamente, tiene que funcionar la coalición de gobierno. El presidente tiene que negociar con 2, no alcanza con que negocie con 1, ¿no?